Como GS1, entonces, el sistema GS1 tiene 4 principios básicos que nos van a apoyar a poder implementar de forma correcta la trazabilidad, cualquiera sea nuestro rol dentro de la cadena de abastecimiento. Esos 4 principios básicos, ya muchos de ustedes lo conocen, y el primero es identificar, ¿sí? Identificar todo aquello que es un elemento, parte de la cadena de abastecimiento en la cual yo voy a implementar la trazabilidad. El segundo principio básico es capturar. Si yo tengo identificados todos los elementos dentro de la cadena de abastecimiento, entonces necesito una herramienta que me permita capturar esa información para poder automatizar todos estos procesos, ¿sí? Entonces, el segundo principio es capturar. El tercer principio que tiene el estándar GS1 como fundamento es el compartir. Si yo identifico los elementos de la cadena de abastecimiento, capturo esta información, tengo que compartirlo a la interna de mi empresa y con los distintos socios comerciales. Es ahí donde viene el principio fundamental de compartir. ¿Para qué? Para finalmente poder utilizar la información, ¿sí? Cuando nosotros usamos la información, estamos haciendo el reconocimiento del cuarto principio básico del sistema GS1, donde cada uno de estos principios tiene distintos estándares del sistema GS1. No solamente GS1 trabaja con los códigos de TIN, como muchos de ustedes ya conocen, o solamente trabaja con el estándar mundial de trazabilidad. GS1 tiene una serie de herramientas estándares que permiten generar eficiencia en la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de identificar, estamos hablando de las claves de identificación GS1 que les otorgamos. La normativa de trazabilidad de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, en su artículo 5 y en otros artículos, pero el artículo 5 específicamente, menciona que ustedes van a requerir un JETIN para sus productos. Cuando hablamos del JETIN, es de este número que nosotros vemos debajo de las barras de cualquier producto y que identifica de forma única e inequívoca a esa clase de producto, ¿sí? Dentro de las claves de identificación, el más común es el JETIN, pero ya vamos a ver más adelante que existen otras claves de identificación que también en combinación con el JETIN me permite generar eficiencia en los distintos procesos comerciales que tengo como empresa, cualquiera sea su categoría. Durante este webinar queremos invitarles a que nos olvidemos por un momento de la normativa vigente de trazabilidad y que veamos de trazabilidad como una herramienta de valor agregado a mis procesos comerciales a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y entre los distintos socios comerciales, ¿sí? El estándar GS1 permite la armonización de las soluciones para generar esta eficiencia en la cadena de abastecimiento. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cuáles son las herramientas de estándares que tenemos cuando hablamos de captura? El segundo principio básico del estándar GS1. Cuando nosotros hablamos de este principio básico, los estándares que tienen que venir a la mente de ustedes son, por ejemplo, los códigos de barra unidimensionales, que es el típico código de barras que nosotros vemos en los productos que están en un supermercado, en una farmacia, que es el código EAM. Pero también tenemos otros códigos que son transportadores de información, como lo es el código Data Matrix, GS1 Data Matrix, que es el código único de trazabilidad o CUT, al cual se refiere la normativa. Cuando hablamos de de compartir la información, tenemos otros estándares que nos permiten hacer intercambio de información y que nos permite intercambiar estos datos maestros que se van generando entre los distintos socios comerciales para generar la visibilidad de la información en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento para finalmente tener esta reportería que me permita responder a una solicitud de rastreo. Y finalmente, dentro del cuarto principio, que es usar, tenemos estándares como precisamente el estándar mundial de trazabilidad, que me permite combinar todos estos estándares que hemos visto anteriormente y generar eficiencia en la cadena logística. Entonces, es importante que ustedes sepan que los estándares GS1 brindan un lenguaje común para identificar, capturar, compartir datos de la cadena de suministro,
lo cual garantiza que la información importante, sabemos que toda la información es importante, pero siempre hay información más prioritaria que otra, sea accesible, precisa y fácil de entender cuando es usada entre los distintos socios comerciales. Les había mencionado yo que no solamente tenemos como estándares el YETIN, ¿sí? Muchos de ustedes también ya están familiarizados con el GLN o con el SSCC, que es este número que me permite identificar de forma única las unidades logísticas. Entonces, tenemos dentro de las claves de identificación códigos que nos permiten identificar productos y servicios, como es el YETIN, códigos que nos permiten identificar localizaciones o entidades legales, como es el GLN. Tenemos el estándar SSCC, que es el Serial Shipping Container Code, que es este número que matricula a cada una de las unidades logísticas que yo tengo de forma única e inequívoca. Tengo el GRAI, que es el estándar que me permite identificar activos retornables. Tengo el GAI, que es el estándar que me permite identificar activos fijos. Luego tengo otros estándares como el GSRN, que me permite identificar la relación entre proveedores de servicio y su destinatario. Por ejemplo, un paciente cuando va a un hospital se le asigna un GSRN con el cual yo, como proveedor de un servicio de salud al paciente, puedo identificar de forma única e inequívoca qué servicios le estoy ofreciendo. Tenemos el GDTI, que es el estándar que me permite identificar de forma única e inequívoca documentos. Tenemos el GINC, que me permite identificar las unidades logísticas que están siendo transportadas juntas en un contenedor marítimo. Tenemos el GSIN, que es la unidad logística entregada a un cliente. Tenemos el GCN, que es para cupones, para identificar cupones. El CPID, que son este estándar que me permite identificar de forma única los componentes y partes de un artículo en específico, celulares, electrodomésticos, estos artículos que tienen partes y componentes. Y el GMN, que es un modelo que me permite identificar de forma única los modelos de producto, sobre todo si utilizan dispositivos médicos, y es un requerimiento, por ejemplo, para identificar dispositivos médicos en la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, no solamente es del YETIN o el GLN, sino que tenemos una serie de herramientas de estándar cuando queremos identificar algo de forma única. Cuando queremos capturar información, en cambio, tenemos los códigos de la familia EAN-UPC, que es el código EAN13, EAN8, el EAN12, pero se lo conoce como UPCA. Luego tenemos otros códigos que se llaman DataBar, que es un código que permite identificar de forma única a frutas, por ejemplo, transportar. Yo tengo una manzana, asigno un YETIN a esa manzana y luego ese código que se le asignó a la manzana lo codifico en el transportador de datos DataBar para poder rastrearlo a lo largo de la cadena de abastecimiento. El concepto es similar a lo que se quiere con el Data Matrix, con el código CUD en medicamentos, que es la otra simbología que tenemos, y la simbología GS1128, que para muchos de ustedes es ya muy familiar porque es un estándar que se viene utilizando en el Ecuador desde hace muchos años atrás para identificar las cajas que yo entrego en un centro de distribución de un supermercado o de una farmacia y que se codifica y en la cual se codifica datos complementarios como fecha de caducidad y número de lote. Cuando hablamos en cambio del tema de compartir información, tenemos varios estándares, ¿sí? Dentro de ellos, los más utilizados a nivel mundial y en el Ecuador es el EDI, el intercambio de documentos electrónicos. Muchas empresas ya tienen implementado intercambio de documentos electrónicos, pero no hacen uso del estándar GS1. GS1 tiene dentro de sus estándares esquemas de mensajes estandarizados con lenguaje XML, lo que se conoce GS1 XML EDI.
¿sí? Entonces, los documentos más comunes son la orden que yo hago al vendedor, perdón, cuando estoy comprando un producto, el aviso de despacho que el vendedor me hace, la factura que el vendedor emite y el pago que yo como comprador realizo a este vendedor por lo que adquirí. Entonces, tenemos esquemas estandarizados para el intercambio de estos documentos electrónicos que son muy importantes y que me permite compartir la información con los distintos socios comerciales. En muchas ocasiones nos hacen la consulta de cómo comparto los datos de trazabilidad con mis socios comerciales. ¿Qué estándar necesito utilizar? Y la normativa nos dice qué hacer, pero el cómo hacerlo nos dice el estándar GS1 y esta es una de las opciones que ustedes pueden utilizar para poder compartir los datos. Y cuando hablamos de optimización de los procesos comerciales, hablamos de usar la información que estamos intercambiando entre los distintos actores de la cadena de abastecimiento y es ahí donde entran varios estándares, varias soluciones estándares. La primera es el GTS2, que es Global Traceability Standard, por las siglas de inglés, y es el estándar mundial de trazabilidad en su versión 2. Luego tenemos también la integración de los estándares GS1 con el Internet de las Cosas y tenemos la lucha contra el comercio ilícito, donde GS1 brinda una solución para poder combatir la lucha contra el comercio ilícito. Estamos viendo por aquí algunas preguntas. Al finalizar la parte introductoria de este webinar, haremos un espacio de preguntas para poder responderlas. Les invitamos a quienes se acaban de integrar a este webinar a que nos hagan sus preguntas a través del chat. Entonces, como ustedes pueden observar, las empresas pueden combinar diferentes estándares GS1 para optimizar los procesos comerciales. Y uno de esos estándares que pueden utilizar es el estándar de trazabilidad. Dentro de todos los estándares que ustedes ven en esta diapositiva, los más comunes y los que como mínimo deben usarse para implementar la trazabilidad en medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos o en cualquier otra categoría de productos es el JETIN, es el GLN, que es el Global Location Number, número de localización global, el SSCC, y esas claves de identificación codificarlas obviamente en el código EAN 13, que es el código que actualmente ya se utiliza en todas partes del mundo para comercializar un producto. El GS1 128, que en el Ecuador no es nuevo, pero ahora utilizando la simbología GS1 128 se va a añadir un número que es el SSCC. Y también tenemos el GS1 Data Matrix, que es el código principal, el código único de trazabilidad que se requiere para poder serializar de forma única a cada unidad fabricada de un medicamento dado, o producto biológico o dispositivo médico. Tenemos la posibilidad de quienes así lo consideren utilizar los esquemas estandarizados del lenguaje GS1 para intercambio de documentos electrónicos. Y finalmente, el estándar de trazabilidad, que la recomendación es que lo hagan porque el estándar de trazabilidad, como ya lo vamos a ver más adelante, nos brinda un esquema de qué pasos seguir para poder diseñar, implementar y usar un sistema de trazabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos al final de cuando ustedes ya tienen identificado todos los elementos y todos los actores de su cadena de abastecimiento? Queremos que tengan un mapa, un diagrama, como el que ustedes ven aquí, donde vayan diagramando cuáles son los productos que están dentro del alcance de la primera etapa de la normativa, por ejemplo, o de la segunda, tercera o cuarta, dependiendo de qué producto ustedes comercializan. ¿Cuáles son sus socios comerciales hacia atrás y hacia adelante de la cadena de abastecimiento? Y sobre la base de eso, cuando yo ya tengo identificado los objetos trazables y las localizaciones a trazar, yo puedo empezar a utilizar lo que veíamos en la lámina anterior, que son los GLNs, que son los JETIN, que identifican los productos, y los SSCC, que identifican a las unidades logísticas, sean estas corrugados o sean estos pares.
Por otro lado, una vez identificado todo esto, decía yo que tenemos que capturar la información. ¿Y cómo capturamos la información? Recuerden que el estándar GS1 les permite automatizar los procesos. Y al automatizar los procesos vamos a tener claves de identificación que necesitan ser transportadas en alguna herramienta. Esas claves de identificación entonces van a ser codificadas en transportadores de datos, que son las distintas simbologías de códigos de barra. Para el caso de la normativa de trazabilidad de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, esos transportadores de datos son el código EAN para identificar unidades comerciales, algo que no va a ser reemplazado por la normativa. El código GS1 Data Matrix, que es el código único de trazabilidad del cual habla la normativa, y también el código GS1 128, que es la simbología que nos va a permitir codificar el SSCC para serializar cada una de las cajas y añadir información complementaria como fecha de caducidad y número de lote. Hasta ahí estamos identificando toda la parte física del producto, el flujo físico del producto. Pero entonces, ¿cómo integro este flujo físico del producto al flujo de información? Para eso tenemos entonces lo que ya habíamos conversado anteriormente, el intercambio de documentos electrónicos en cualquiera de los estándares que aquí se mencionan, GS1 XML, ANCOM, GS1 UNCEFAC, XML, y los documentos normalmente que se esquematizan bajo el estándar como mínimo son la orden de compra, el aviso de despacho, la factura y un recibido del pago que se hace por ese servicio que se está adquiriendo o por ese producto que se está comercializando. Y finalmente, el estándar de trazabilidad GS1. Pero, ¿cuál es la idea con todo esto? Que pasemos de esto que sucede actualmente, no solamente en la industria farmacéutica, sino en muchas otras industrias, como la florícola, alimentaria y muchas otras industrias, que pasemos de hablar distintos idiomas a hablar un solo idioma, donde un producto está identificado de una manera única a nivel mundial, de tal manera que en cualquier parte del mundo ese producto sabemos todos cuál es su nombre, independientemente del idioma en el que nos comuniquemos entre personas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo de algunas personas que están hablando de un solo producto gracias a que tiene un YETIN correctamente identificado, que si fuera el caso de un medicamento, ese medicamento va a tener este código YETIN, el mismo que se va a utilizar en el CUT, el Código Único de Trazabilidad. Los productos normalmente están identificados a nivel mundial con un código EAN 13, YETIN 13 de 13 dígitos. Por eso es que es importante que ustedes siempre recuerden, para quienes se integran por primera vez a estas capacitaciones, que el CUT lo que tiene a continuación del 01 es el YETIN de 13 dígitos, pero el campo, a ser un campo de 14 dígitos, tiene que ajustarse con ceros a la izquierda. Por eso es que ustedes ven un 0 a la izquierda en esta gráfica del Data Matrix. Voy a poner acá, ven un 0 a la izquierda, que no se ve ni en el EAN 13, ni se ve el momento que yo intercambio información con mis socios comerciales, pero es porque el estándar dice que es un campo de 14 dígitos, solamente por eso, y ustedes también saben que un 0 a la izquierda es nada, así que no altera el código YETIN. Tenemos también la fecha de caducidad, el número de lote y el número de serie. En la normativa de trazabilidad, como todos ustedes saben, es importante que aparte del YETIN, cada unidad comercial, hablando de medicamentos, el estuche, lleve un número de serie diferente. Y nos hacen la consulta siempre de quién asigna los números de serie. Los números de serie, al igual que el número de lote y la fecha de caducidad, los genera y los custodia el dueño de la marca. GS1 no genera números de serie. Lo que nosotros asignamos son los códigos de TIC. Entonces es importante que sean los dueños de marca quienes asignen los números de serie, y para generar los números de serie no necesariamente deben contar con un sistema informático que les genere los números de serie. Lo ideal es que se automatice y en lo posible se utilice,
pero ustedes simplemente con la automatización de una hoja de Excel, por ejemplo, podrían generar un bloque de números de serie con la estructura que ustedes planteen. Recuerda que cuando hablamos de número de lote y número de serie, las únicas condiciones o requerimientos que se deben cumplir de acuerdo al estándar GS1 es que sean de una longitud de 1 hasta 20 caracteres alfanuméricos y que no se repitan, ¿sí? Sean siempre variables, aleatorios. Por otro lado, el hablar un solo idioma nos va a permitir también poder identificar de forma única e inequívoca ya las cajas y los pallets. Habíamos hablado hace un momento, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar los de TIN y vamos a utilizar también este estándar que es del SSCC, que es el Serial Shipping Container Code, y que identifica de forma única a cada caja. Pero, ¿qué es la trazabilidad? Para ponernos todos de acuerdo, la trazabilidad es la capacidad de seguir la historia de un objeto, ¿sí? Pero sucede que las cadenas de abastecimiento son muy complejas. Hay mucha complejidad en la cadena de abastecimiento, más aún si existen varios socios comerciales. Por eso la invitación desde el estándar GS1, más allá de los requerimientos regulatorios, comerciales o necesidades internas que tengan una empresa, es importante tener claramente identificados cuáles son los elementos que forman parte de mi cadena de abastecimiento de acuerdo al alcance y al objetivo del sistema de trazabilidad que yo quiero implementar, ¿sí? Entonces, sabemos que una cadena de abastecimiento es compleja, pero si yo tengo claramente definido cuál es mi origen y hacia dónde va a ir el producto que voy a trazar, se vuelve más fácil entonces saber cuál es el flujo físico de ese producto e identificar puntos de control, puntos críticos de control para poder claramente ir definiendo cuál es la trazabilidad o el flujo físico que siguió ese producto, ¿sí? La trazabilidad, al final de cuentas, lo que me permite es tener una fotografía del estatus de un producto en una hora y fecha dada. Y suele usarse reportes digitales o físicos para obtener esta información. Lo importante es que siempre exista una cultura de registro en nuestras empresas para que se pueda, en esta reportería que se comparte al interno de las empresas con los socios comerciales, intercambiar un histórico de cuáles fueron los movimientos y las transacciones de la historia de un producto que está siendo rastreado. ¿Para qué? Para finalmente integrar el flujo físico del producto con el flujo de información en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento para que como consecuencia de los movimientos logísticos de cada uno de los artículos trazables se obtenga exactitud en los resultados que finalmente arroje una solicitud de rastreo, sea que ésta haya sido hecha por la autoridad sanitaria, por un paciente o por un actor dentro de la cadena de abastecimiento. Los ejemplos que estamos viendo en este momento son ejemplos de un solo producto, pero cada uno de ustedes vende distintas presentaciones de productos y de acuerdo a la normativa existen varios productos que entran dentro de la primera etapa de la normativa de trazabilidad de medicamentos. Entonces, hay que analizar el escenario y el ciclo de vida, el flujo físico de cada uno de los productos para poder levantar los requerimientos de cada uno de estos productos y de sus jerarquías. ¿Sí? Además, en trazabilidad existen dos conceptos importantes que ustedes siempre deben estar presentes. El uno es el seguimiento, es el tracking. Es decir, el recorrido que un producto o un objeto trazable hace desde el origen hasta el consumidor, ¿sí? Y el otro concepto importante que siempre deben recordar cuando hablamos de trazabilidad es el tracing, el rastreo, es decir, la logística inversa. Desde el consumidor hasta el origen, conocer qué es lo que sucedió con un producto. Y este concepto es muy utilizado cuando por algún motivo tenemos que hacer un recall, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un retiro del mercado, entonces es importante que nosotros tengamos claramente documentado y registrado las transacciones que se fueron produciendo debido a los movimientos logísticos que mi producto siguió. Ahora bien, ¿qué es el estándar global de trazabilidad?
Cuando nosotros hablamos del estándar global de trazabilidad, debemos tener presente siempre que es una metodología de trabajo. Es un framework para diseñar y garantizar sistemas de información de trazabilidad interoperables, independientes de la tecnología. Esto es muy importante. Nos consultan siempre, pero ¿qué sistema utilizo para hacer trazabilidad? Y acá el tema es que la tecnología es parte de este proceso, pero no es todo. Si yo no tengo claramente diseñado mi proceso de trazabilidad, no va a haber tecnología, y les habla una ingeniera en sistemas, que me permita tener la visibilidad que se espera cuando nosotros hablamos de trazabilidad, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan claramente definido y diseñado su sistema de trazabilidad, su proceso, cuál es el flujo físico que siguen los objetos que ustedes van a trazar, entre qué socios comerciales los van a trazar para finalmente yo decidir qué tecnología tengo que utilizar. La gente se sigue conectando. Vamos a admitir el ingreso de algunas personas por aquí. De acuerdo. Entonces, el estándar global de trazabilidad lo que tiene como objetivo es ayudar a las organizaciones e industrias en el diseño e implementación de estos sistemas de trazabilidad interoperables, ¿basados en qué? En los estándares GS1. Y como ustedes ya vieron al inicio de esta ponencia, no solamente es el JETIN, sino es una serie de estándares que combinados me potencian la cadena de abastecimiento y me permiten ser más eficientes. ¿Sí? ¿Qué esperamos de un sistema de trazabilidad interoperable? Lo que esperamos siempre es exactitud de la información a la interna de mi empresa y a la externa de mi empresa. Esperamos efectividad en los procesos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de despachos de mercadería hacia mi cliente, esperamos que sea una entrega certificada. ¿A qué me refiero con entrega certificada? Que lo que yo estoy entregando a mi comprador es lo que el comprador me pidió en tiempo, en forma, ¿sí? Entonces, efectividad en cada uno de los procesos, en cada una de las transacciones, en cada uno de los movimientos que se van generando a lo largo de la cadena de abastecimiento, y hablando de medicamentos, pues seguridad para el paciente, ¿sí? Y tenemos estos otros dos conceptos que yo les decía que siempre debemos tenerlos presentes, que es el tracking y el tracing, ¿sí? Trazabilidad hacia adelante o trazabilidad hacia atrás, que me va a permitir a mí como fabricante de un producto poder hacer trazabilidad hasta el paciente. Y si yo soy paciente y algo me sucedió con el medicamento que me recetaron, entonces necesito saber qué es lo que pasó con ese medicamento y empiezo a hacer un tracing, que es el rastreo y la trazabilidad hacia atrás. Sí, vamos a ver este video entonces. Supply chain. Most businesses are eager to do so in order to reach higher levels of performance. And the way to do that is by introducing traceability. A robust traceability system allows businesses to improve supply chain efficiency and visibility. Not only that, it also contributes to meeting market demands and regulatory requirements, such as safety and transparency. GS1 traceability standards are foundational for having a robust system. They provide a common language to identify products, capture and share data. This common language allows systems to become interoperable across trading partners. For example, GS1 standards address the 5 W's of traceability: who, where, what, when and why, by using global identification keys for trade items, shipping containers and locations. But how do GS1 traceability standards help achieve efficiency? If a business uses manual processes to capture critical information, this can result in errors and loss of data and time. GS1 traceability standards enable the automation of processes and thus increase speed, data accuracy and cost effectiveness. GS1 logistic labels with global trade item number allow companies to better manage stock usage, inventory levels and replenishment.
When it comes to perishable products, scanning GS1 barcodes can provide access to use-by or expiry dates and upstream information that is critical to reducing waste and shrinkage. Additionally, businesses can use the data to optimize on-shelf availability. In case of recalls, traceability using GS1 standards allows organizations to determine the specific product and batch to be recalled, and even point to the specific location where a damaged good was transferred or sold. This significantly reduces recall costs and minimizes the damage on the economy and people and to the product brand. Beyond efficiency, consumer or patient trust and safety are essential to any organization, and there is a clear need for more transparency. Around 70% of consumers want to know everything about what is going into their food, such as the origin of ingredients and how it was processed. GS1 traceability standards make it possible to trace every step in a product's life cycle, from source to point of sale, answering this demand for transparency. GS1 standards help companies and governments more precisely address safety and sustainability issues. Fraudulent products are also a key concern for governments and businesses. Regulations are triggered by this need to prevent unsafe and counterfeit products from entering the chain. With the use of unit-level serialization, traceability using GS1 standards makes it possible to detect and remove suspicious goods from the supply chain. Standards also allow companies to demonstrate that their products meet production and safety requirements and can enable access to new markets. In summary, traceability based on GS1 standards helps businesses address issues related to efficiency, customer trust and safety, as well as regulatory requirements. By using a common language, life becomes a little bit easier for businesses, governments, and consumers. If you want to know more about GS1 standards for traceability, follow these links. Listo. Bueno, como ustedes pudieron observar, la trazabilidad genera muchos beneficios dentro de mi cadena de abastecimiento y no solamente los requerimientos regulatorios son los que me llevan a querer implementar o mejorar la trazabilidad que ya tiene mi empresa, sino también las necesidades internas del querer agregar valor al producto que estoy comercializando y sobre todo requerimientos comerciales entre los distintos socios comerciales a lo largo del planeta. Es importante que sepan que el estándar GS1 es utilizado a nivel mundial. No solo existe una normativa de trazabilidad aquí en el Ecuador, sino también en varios países del mundo, sobre todo en aquellos países de alta vigilancia médica. Luego de esta capacitación compartiremos con ustedes un enlace donde pueden observar un mapamundi con la identificación de qué países utilizan el estándar GS1 para la trazabilidad de medicamentos. Entonces es importante que ustedes conozcan que ya es una solución armonizada, no es un invento del Ecuador, esto ya lo utiliza el mundo entero. Por eso es que muchos de los productos que ustedes quizás importan vienen ya identificados con estos códigos, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Entonces, entrando ya en el tema que para muchos es de interés en este momento por el plan gradual de implementación de trazabilidad que ustedes tienen que realizar, es importante que sepan entonces que el estándar GPS, que es el Global Traceability Standard, habíamos mencionado hace un momento que me permite diseñar, construir, gestionar y usar un sistema de trazabilidad. El estándar de trazabilidad establece 13 pasos para lograr la trazabilidad. ¿Sí? Los 7 primeros pasos son pasos con los cuales yo diseño un sistema de trazabilidad. Los 3 siguientes pasos construyo este sistema de trazabilidad y los últimos 3 pasos me permiten gestionar y usar el sistema de trazabilidad. Vamos a ver uno a uno cada uno de estos pasos para que ustedes tengan claro de cómo hacerlo. No es una capacitación, así que es netamente informativa esta charla. Y quienes quieran conocer más a detalle sobre el tema, por favor nos contactan que estaremos gustosos de atenderlos. Lo primero es establecer el alcance y los objetivos de trazabilidad. La industria farmacéutica en este momento en el Ecuador se encuentra trabajando
en este tema por la normativa que existe en el Ecuador. Por tanto, entonces, el alcance y el objetivo de trazabilidad que la industria farmacéutica, cada uno de ustedes va a tener, estará basado en esos requerimientos regulatorios. Por ejemplo, si yo soy un operador logístico, entonces mi objetivo quizás puede ser garantizar que los productos regulados a trazar en las instalaciones del operador logístico garanticen una correcta identificación y visibilidad de la información a nivel de todas las jerarquías o agregaciones del producto, desde la recepción de la materia prima hasta el despacho a los diferentes clientes, sean que estos estén en la red de salud pública integral, en la red complementaria de salud o en las farmacias privadas. ¿Sí? Y el alcance obviamente tiene que ser más específico, tiene que ser más detallado. Por eso cuando nosotros hablamos de productos regulados, nos referimos, por ejemplo, un operador logístico que maneja solamente medicamentos y productos biológicos, no dispositivos médicos. Y cuando nos referimos a jerarquías, nos referimos a las unidades comerciales, a las unidades logísticas, sean estos corrugados, y a los pallets, ¿sí? Desde la recepción de materia prima, pasando por el almacenamiento, por el acondicionamiento, por el picking, por el despacho, hacia los diferentes clientes que ustedes tengan, y debe especificarse dentro del alcance que aplica, por ejemplo, para medicamentos y productos biológicos, que detalla la primera fase de implementación de este proyecto y que, por poner un ejemplo, pueden ser 40 productos. Sabemos que la lista es más grande, que son como 390 productos, pero para el ejemplo vamos a poner 40. De esa manera ustedes tienen específicamente cuál es el trabajo que ustedes deben realizar, ni más ni menos, y siempre intentando que sea lo más simple y lo más viable posible para ustedes. Cuando hablamos del paso 2, entonces, ya establecimos el alcance y establecimos los objetivos, viene la etapa de identificar los requerimientos de información de trazabilidad. Y aquí nos referimos nuevamente a la normativa. ¿Cuáles son los requerimientos de información de trazabilidad que la normativa dice? Ahí podemos referirnos al artículo 19 y al artículo 22 de la normativa, donde se menciona alguna información que tiene que ser compartida entre los distintos socios comerciales. Y quizás aquí a muchos les llama la atención, por ejemplo, que yo como operador logístico tenga el nombre y cédula de identidad del paciente, ¿sí? No es que se les exige o se les pide que ustedes tengan el nombre del paciente, sino que dependiendo del eslabón de la cadena de abastecimiento, ustedes van a tener acceso a una u otra información. Si son operador logístico y delante de ustedes hay 2 o 3 actores comerciales más antes de llegar al paciente, entonces no van a tener el nombre del paciente, lo que van a tener es el nombre del destinatario del medicamento, que es una empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre recuerden que dependiendo del eslabón de la cadena de abastecimiento hay roles, responsabilidades y se maneja cierta información dependiendo de qué eslabón de la cadena son. Yo les invito a que ustedes revisen el artículo 19 y 22. Sé que ya muchos de ustedes han leído y releído la normativa, pero es importante que tomemos esta información como requerimiento de la trazabilidad que ustedes deben implementar. Esto sumado a las necesidades comerciales que hoy por hoy sus empresas tengan y sumado a las necesidades internas estratégicas que sus empresas hayan definido. En el paso 3, en cambio, dice analice los procesos de negocio. Nosotros tenemos distintos procesos comerciales y según la cantidad de socios comerciales con los cuales nos relacionemos, vamos a tener procesos adicionales. Quizás los más comunes que todos manejamos o todos tenemos, recepción, almacenamiento, distribución, pero puede haber procesos donde por mi rol dentro de la cadena de abastecimiento, yo no tengo. Eso no es un problema. Por eso siempre que la implementación o el diseño de un sistema de trazabilidad tiene que ser personalizado, de acuerdo a las responsabilidades que yo tengo dentro de la cadena de abastecimiento, para de esa manera poder definir cuáles son las funciones de trazabilidad y para de esa manera poder definir cuáles son los flujos de proceso que representan, por ejemplo, los cambios de estado de mercadería. Yo recibo la mercadería que es importada, la almaceno, la acondiciono y el momento que la acondiciono ya cambió el estado de la mercadería que recibí. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto porque si cambia
el estado de la mercadería, refiriéndome a si recibo una caja de 100 y al final en el piqueo yo despacho una caja de 50, yo voy a necesitar otro código para identificar esa caja. Entonces es importante que cada quien esté claro de cómo es el flujo físico de sus productos. Les invitamos a hacernos las preguntas en el chat. Vamos a revisar al final las mismas y daremos respuesta a inquietudes que vemos se van generando. El paso 4 es definir los requerimientos de identificación. Les invitamos a que tomen en cuenta el artículo 5 de la normativa y el artículo 6. Ahí está claramente definido cuáles son los requerimientos de identificación que ustedes necesitan. Son requerimientos avalados por el estándar GS1 que están armonizados a nivel mundial. En todo el mundo se utiliza el YETIN, el número de serie, el número de lote y la fecha de caducidad de un producto como los 4 datos principales a codificar en el CUD, en el Código Data Matrix, y serializar las unidades comerciales. Y en el artículo 6 siempre nos preguntan, ¿es obligatorio serializar las unidades de agregación? El artículo 6 así lo dice. Dice, los códigos de identificación que se generen en las diferentes unidades logísticas de agregación, como cajas de corrugado, pallet, contenedores, deben seguir estándares internacionales GS1 de marcación comercial e identificación serial. La marcación comercial son los YETIN, el YETIN 14 que se identifica la caja. Pero la marcación serial de identificación serial en cajas y en pallets es el Serial Shipping Container Code. Entonces, la normativa sí lo pide, por tanto, es obligatorio, no es opcional. Y el CUD, me hacían la pregunta en el chat de si los dispositivos médicos todos tienen que llevar un número de serie. Los dispositivos médicos regulados, por lo general llevan número de serie solamente cuando son dispositivos implantables. El resto de dispositivos no lleva un número de serie. Sin embargo, si es que usted es fabricante de dispositivos médicos, puede incluirlo. Lo recomendable es que se incluya porque eso le va a permitir a usted como fabricante serializar cada una de las unidades comerciales y tener una trazabilidad a nivel de instancia que se conoce, a nivel de número de serie. De acuerdo a la normativa y otras regulaciones mundiales, no es necesario. Si el dispositivo médico que usted importa no viene con número de serie y es un dispositivo implantable, tiene que solicitar en el origen que se incluya ese número de serie, y si es que el país de origen no quiere hacerlo, pues la normativa indica que ustedes acá tienen que incluir ese número de serie, ¿sí? En cuanto a los medicamentos, todos los medicamentos y productos biológicos necesitan los 4 datos: YETIN, número de lote, fecha de caducidad y número de serie. Lo que vemos aquí en pantalla. Para unidades comerciales, como dijimos al inicio, siempre está el EAN 13. Lo nuevo para el Ecuador es que tiene que incluirse el código CUD. Para las unidades logísticas, lo nuevo para el Ecuador es que tiene que incluirse el Serial Shipping Container Code, porque en el Ecuador ya el GS1 128 se utilizaba para codificar datos de trazabilidad complementarios como fecha de caducidad y número de lote. Y cuando hablamos de pallet, lo mismo. Así que lo nuevo para el Ecuador es el CUD, que no es nuevo para el mundo porque en otros países del mundo ya se utiliza, y que tampoco es nuevo aquí en el Ecuador. A ver, cuando me refiero a nuevo, me refiero a nuevo dentro de la operativa que yo tengo en la empresa. Pero muchos de sus productos ya traen este código, y cuando hemos visitado las empresas en estos últimos meses nos dicen, sí, ya tiene, ¿cómo lo uso? Entonces es aquí donde viene todo el apoyo que nosotros estamos brindando como GS1 a los asociados. Lo nuevo entonces es el Serial Shipping Container Code, que ya algunas de ustedes, empresas, les hemos apoyado, les hemos explicado cómo funciona. Tuvimos un webinar respecto a esto. Quienes estén interesados en el tema, por favor, se comunican con nosotros. Y para los pallets, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, artículo 5, artículo 6 de la normativa, estar claros qué productos son los que ya traen mis productos, o con qué productos yo identifico si es que estoy fabricando aquí en el país. El paso 5 del diseño de un sistema de trazabilidad de acuerdo al estándar GS1
es definir los requerimientos de datos de trazabilidad. Habíamos hablado de los requerimientos de información, que es lo que la normativa pide, ¿no es cierto? En el artículo 19, 22, y por ahí quizás otro artículo que se me escapa. Pero cuando nosotros hablamos de datos de trazabilidad, es importante que el sistema de trazabilidad recopile, almacene e informe datos dinámicos. Y eso solo lo puedo hacer si es que yo tengo una cultura de registro donde conforme se van generando movimientos logísticos y se van dando transacciones en cada uno de los movimientos logísticos, yo respondo a preguntas de quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Las 5 Ws de las cuales se mencionó en el video. Entonces, yo tengo que ir registrando siempre toda esta información conforme mi producto se va moviendo para yo tener esta visibilidad a lo largo de los procesos de la cadena de suministro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El sistema de trazabilidad funciona con información que es creada a partir de procesos. Les invitamos siempre a las empresas, sea cual sea el eslabón de la cadena en la que se encuentren, a que hagan este ejercicio. ¿Cuál es la entrada que tengo? ¿Cuáles son los procesos a lo largo de mi organización? ¿Y qué es lo que necesito saber en cada uno de estos procesos críticos o de control? ¿Sí? La trazabilidad funciona con datos de trazabilidad. Si yo no tengo datos almacenados, no puedo responder a una solicitud de rastreo. Y cuando hablamos de trazabilidad de extremo a extremo, es decir, desde la fabricación del producto hasta el paciente, por poner un ejemplo, entonces necesitamos que cada una de las empresas tenga esa información para en un momento dado intercambiar los datos, sea con los mensajes de EDI, sea con estándares que ustedes definan con sus socios comerciales, para poder generar esta compartición de información entre los distintos socios comerciales y tener visibilidad sobre la misma, ¿sí? Entonces, siempre les invitamos a que cada uno de ustedes hagan los ejercicios de cuáles son los procesos críticos de control que tienen sus empresas, cuáles son esos datos de información que necesitan registrar en cada uno de estos procesos para que al final todos esos datos de trazabilidad, conforme el flujo físico del producto se va dando, permitan generar una reportería que me permita responder a lo que la información de trazabilidad del artículo 19 y 22 de la normativa pedía. ¿Sí? Algo como lo que vemos en el ejemplo en este momento. Aquí tenemos un esquema de cuáles son los procesos de control, ¿sí? Recepción de materia prima, almacenamiento de materia prima, picking, en el caso de que fueran un fabricante de medicamentos, fabricación, almacenamiento del producto terminado, el picking del producto terminado para responder a esta orden de despacho, obviamente despachar y enviar ese despacho al cliente final, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a trabajar en un esquema como en el que ustedes ven en pantalla, donde nosotros también les guiamos a hacerlo, donde ustedes claramente definan qué información necesitan tener registrada en cada uno de estos procesos y puntos críticos de control. El paso 6 es definir las funciones del repositorio de datos de trazabilidad. Entonces sabemos que yo necesito registrar, almacenar, borrar, modificar información. Entonces mi sistema de trazabilidad, y cuando hablo de sistema, hablo no de un sistema informático, sino de la integración quizás de sistemas, de diferentes, sistemas de gestión, donde yo, desde los cuales yo obtengo información para poder responder a la trazabilidad. Entonces, toda esta integración de sistemas necesita tener funciones que me permita acceder a la información, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes definan claramente cuáles son las funciones del repositorio de datos de trazabilidad y, por otro lado, también definan las funciones del uso de datos de trazabilidad. Y aquí, por ejemplo, nos hemos referido al artículo 22 de la normativa, donde es evidente que en un sistema de trazabilidad ustedes necesitan funciones específicas para detectar excepciones y prevenir incidentes, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que yo necesito un certificado de caducidad de un producto, puede ser que yo necesito hacer un recall. Entonces, para poder dar respuesta a todo esto, yo necesito definir funciones del uso de datos de trazabilidad. Como en la cadena de abastecimiento tenemos muchos actores, es importante que
esté claramente definido cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los actores. ¿Para qué? Para que en función de ello podamos saber qué información necesita conocer mi siguiente eslabón en la cadena de abastecimiento. Recuerden que no toda la información es pública. Tenemos información que es privada, que es propia de cada una de las empresas y por tanto tener trazabilidad, tener visibilidad de la información no significa dar toda la apertura a mis siguientes socios comerciales. Aquí claramente está definido en el artículo 19 y en el artículo 22 qué información se va a tener que compartir dependiendo de con quién la voy a compartir también, ¿sí? Entonces es importante definir esas funciones del uso de la trazabilidad. Y luego tenemos, hasta ahí hemos revisado los 7 pasos, que es el diseño de un sistema de trazabilidad, pero viene un paso que es importante y con el cual ya hemos estado trabajando desde el año anterior con algunas empresas, que es realizar un análisis de brechas. ¿Cuál es la situación actual de sus empresas versus hacia dónde tienen que ir las empresas, ¿no? Sobre todo con esto de que debemos, o mejor dicho, en el caso de las farmacéuticas, deben entregar un plan gradual de implementación de trazabilidad. Tienen un año para implementarlo. Dentro de ese año, los 4 últimos meses, de acuerdo a la normativa, tienen que entregar este documento, aun cuando ya hayan empezado a trabajar. Entonces, necesitamos, antes de generar este documento, conocer cuál es mi situación actual, para, dependiendo de eso, definir claramente qué es lo que me hace falta. Y para eso es que GS1 tiene servicios gratuitos para los afiliados, donde lo primero que hace es validar que los YETIN que tienen sus productos sean códigos válidos. Una de las preguntas que nos hacían en el chat es, si mi producto viene con un YETIN de origen, ¿es necesario que yo asigne un nuevo YETIN aquí en el Ecuador? La respuesta es no. No es necesario. Los códigos YETIN, si fueron asignados por oficinas GS1, son válidos en cualquier parte del mundo. Lo que es importante aquí es que ustedes registren en GS1 esos códigos YETIN, porque la base de datos de GS1 es la fuente oficial de consulta de cadenas de supermercado, de cadenas de farmacia y de entidades regulatorias, ¿sí? Nosotros les guiamos y les damos más información luego de esta charla. Otro de los servicios que tenemos es validar que los transportadores de datos, es decir, el Data Matrix, el EAN3, el GS1 128, sean realmente simbologías de estándares. En ocasiones llega simbología CODE 128, que no es estándar, y el momento que yo entrego la mercadería al hospital, por ejemplo, me rechazan la mercadería porque no estoy haciendo uso correcto de las simbologías de capturas de datos. Y el otro servicio que tenemos y que ya mencioné hace un momento es la necesidad de registrar los códigos de TIN en nuestras bases de datos para que éstas sean correctamente validadas y tomadas en cuenta como números autorizados para comercializar su producto, y sobre la base de ese número se genere el código único de trazabilidad. Vamos a ver un poco más rápido por el tema del tiempo. Otro de los servicios, luego de hacer este diagnóstico inicial, es validar que las etiquetas que llegan de origen o que ustedes están imprimiendo aquí en el Ecuador debido a que de origen no llega el CUD, estén correctamente impresas y correctamente generadas. Tenemos un equipo verificador de códigos Data Matrix que lo estamos utilizando desde hace 3 semanas para poder validar las etiquetas que muchos de ustedes ya están generando. Y con esto validamos la calidad de impresión, validamos la calidad de la simbología y que la correcta estructura de los datos cumpla con lo que los estándares GS1 plantean. Si no está correctamente identificado, no voy a poder hacer trazabilidad, ¿sí? Y luego tenemos también otra etapa, que es el paso 9, que es establecer los componentes del sistema de trazabilidad. Ustedes pueden observar que en los pasos anteriores, en los 8 pasos anteriores, nunca se mencionó tecnología de la información. Es en el paso 9, cuando yo ya he diseñado todo el proceso de trazabilidad, donde empieza a ver el análisis de qué tecnología tengo que utilizar. ¿La tecnología que tengo actualmente es suficiente o necesito algo adicional? ¿La impresora de código de barras que tengo actualmente es suficiente o necesito adquirir una que me permita imprimir códigos Data Matrix? ¿El lector de código de barras o el PDA con el que estoy capturando la información lee códigos bidimensionales o no lee códigos bidimensionales? En este proceso también les ayudamos y nosotros hacemos un diagnóstico inicial
y evaluamos la compatibilidad, que tienen actualmente sus sistemas informáticos con los estándares GS1. O si ustedes están valorando contratar un proveedor que les brinda alguno de estos servicios, entonces ustedes como nuestros asociados pueden pedir que se le haga la evaluación o el diagnóstico inicial a ese proveedor para que con el resultado que nosotros otorgamos, ustedes tengan información que les ayude a tomar la decisión de forma correcta, ¿sí? Si son proveedores tecnológicos, pues les invitamos a que nos contacten para poder hacer esta validación de sus sistemas. Lo importante acá es siempre recordar que no recomendamos a ningún proveedor tecnológico y tampoco somos partners de ninguno. Y el paso 10 de este proceso de construcción del sistema de trazabilidad es realizar pruebas y pilotaje. Entonces aquí es importante la relación que ustedes puedan tener con sus socios comerciales para generar pruebas, ver si lo que han diseñado hasta el momento sirve, está funcionando, logran obtener un reporte. Recuerden que la trazabilidad, un ejercicio práctico de trazabilidad es sacar un reporte con la información de trazabilidad que la autoridad pide con lo que tengo en este momento. Si ustedes se dan cuenta que hay algún dato, alguna información que en este momento sus sistemas no están registrando, entonces tengo que hacer los esfuerzos para que mi sistema genere esa información y finalmente se incluya eso en el reporte. ¿Sí? Para eso también tenemos un servicio, todos estos servicios son servicios sin costo para nuestros asociados. El único servicio que tiene un costo adicional es la auditoría de trazabilidad. GS1 tiene una auditoría de trazabilidad basada en el estándar de trazabilidad, donde evaluamos 72 puntos de control y con esos 72 puntos de control confirmamos cuál es el estatus que tiene en trazabilidad una empresa, sea cual sea el eslabón de la cadena en la que se encuentre. Ya ingresando a los últimos pasos de lo que es la ejecución del estándar mundial de trazabilidad, viene el paso 11, que es la puesta en marcha del sistema de trazabilidad. Vamos a poner en marcha el sistema de trazabilidad, sea que vayamos a hacer una trazabilidad interna o sea que vayamos a generar una trazabilidad externa, es decir, con nuestros socios comerciales, y esa puesta en marcha evidentemente nos va a permitir encontrar oportunidades de mejora. ¿Cómo encontramos esas oportunidades de mejora? Pues nosotros como GS1 hacemos un diagnóstico más avanzado de lo que es la trazabilidad basado en el servicio de auditoría de trazabilidad. No hacemos una auditoría, pero hacemos algo muy similar a una auditoría y confirmamos qué es lo que está sucediendo con ustedes en la empresa. ¿Sí? La auditoría de trazabilidad lo hace un auditor avalado por la Oficina Global GS1. Y cuando ya está la puesta en marcha del sistema de trazabilidad, pues viene el tema de la documentación y la formación. Cuando nosotros hablamos de trazabilidad, es necesario que exista un equipo encargado dentro de sus empresas de lo que es la trazabilidad, de que se vayan generando documentación y que obviamente se vaya capacitando a las personas responsables de este proyecto dentro de la empresa, sea que sean personas parte de la empresa o externos, pero es necesario que vayan formándose y documentando cada uno de los procesos. Y cuando hablamos de documentación, no solamente una documentación física, sino también una documentación digital, ¿no? Por algo estamos automatizando el proceso de trazabilidad en las empresas con los estándares GS1. Y finalmente el 13º paso, que es el monitoreo y el mantenimiento. Ustedes saben que solo monitoreando podemos encontrar acciones correctivas o podemos ejecutar acciones de mejora continua. Por tanto, el monitoreo y el mantenimiento que se le haga a un sistema de trazabilidad es muy importante, ¿sí? Se requiere de auditorías específicas y aquí sí ya ingresa el tema de las auditorías de trazabilidad que GS1 ofrece, y donde ustedes a través de los informes de auditoría que nosotros entregamos pueden confirmar cuál es su estatus y en qué pueden mejorar. ¿Sí? Con eso culminaríamos la parte informativa de este taller. Si es que tienen preguntas, por favor, las invitamos a que nos las hagan por el chat. Vamos a ir respondiendo en honor al tiempo. Voy a
regresarme por aquí unas cuantas diapositivas porque creo que es importante que ustedes recuerden cuáles son estos 13 pasos y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Listo. Si gustan, le toman una fotografía a la diapositiva, luego la información va a ser compartida y esta grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Vamos a responder algunas preguntas. Por aquí nos pregunta Eduardo. Dice, buenas tardes. Por el tema de la nueva normativa de la ARSA, ¿será necesario que todo código, sea este data matrix con su YETIN o código de barras, venga del exterior, sean registrados en GS1 Ecuador? Sí, es necesario que todos los códigos sean registrados en la base de datos de GS1 Ecuador. Puede ser que muchos ya estén registrados porque no es nuevo para el Ecuador. Nosotros ya tenemos en nuestra base de datos varios YETINs de medicamentos, pero es importante que usted se contacte con nosotros y nos permita verificar si esos son números auténticos y autorizados. Dice, acorde a la normativa del ARSA, ¿será necesario que los files de importaciones tengan el SSCC? Bueno, el artículo 6 así lo menciona. Entonces, es obligatorio que esté identificado todos los niveles de agregación. Ahora, lo que sí sucede es que, por ejemplo, de origen en temas de productos importados, viene el SSCC, pero no viene el GS1128 con fecha de caducidad y número de lote, ¿sí? Entonces, si es que usted comercializa un producto donde su cadena de supermercado aquí en el Ecuador o su cadena de farmacia aquí en el Ecuador le solicita también la inclusión de este código que es obligatorio desde hace muchos años atrás, entonces es importante que ustedes impriman adicional esa etiqueta, ¿sí? Si es que el origen no lo va a hacer. Porque recuerden que estamos respondiendo a requerimientos comerciales y requerimientos regulatorios. Lo uno no reemplaza a lo otro. Por eso es que también cuando nos preguntan si es que ya está impresa en las cajas hoy por hoy, fecha de caducidad, PVP y lote del producto, ¿es necesario reemplazar eso con el Data Matrix? No. Tienen que estar las dos informaciones porque rigen dos normativas distintas a ambos tipos de información. Lo uno no reemplaza a lo otro. También nos consultan en ocasiones, no quiero colocar el Data Matrix en la cara comercial de mi producto. Entonces, ¿puedo omitir cierta información del Data Matrix? No. Lo ideal es que vaya siempre la información, el Data Matrix y la información humanamente legible que nosotros llamamos dentro del estándar. Sin embargo, la normativa dice que si es que el espacio es muy reducido, se puede omitir la información humanamente legible. El estándar no lo sugiere porque si por algún motivo se daña el Data Matrix, la información humanamente legible me va a permitir registrar esa información en los sistemas, ¿sí? ¿Y por qué no colocarlo en la parte comercial de su producto? Si hoy por hoy el Data Matrix o el QR son muestra de que las empresas están evolucionando y le brindan al consumidor mayor información. Entonces, véalo como un valor añadido, agregado a su producto y como imagen para su producto, ¿sí? Entonces, eso respecto al Data Matrix. Dice por acá Lida. Buenas tardes. Por favor, confirmar si de acuerdo a la normativa la serialización es requerida para todos los dispositivos o solo para los dispositivos implantables. Solamente para los dispositivos implantables, de acuerdo a lo que dice la normativa. Y también a nivel mundial se utiliza de esa manera, ¿sí? El resto de dispositivos médicos va a venir solo a nivel de lote, la identificación. Dice, si un proveedor me entrega un producto que viene de importación con un código de barras de EAN13, ¿es necesario hacer algún tipo de gestión con GS1 para transformar ese número de código de barras de EAN13 en YETIN? Porque ambos números son diferentes, o el YETIN es un número que puedo obtener por default, es decir, no tendría que hacer gestión con GS1 si ya tengo mi número EAN13. A ver, si es que usted importa producto, el EAN13 fue asignado por una oficina GS1 en cualquier otra parte del mundo. Ese código es totalmente válido, de ahí usted extrae el YETIN y es el que utiliza para hacer el pool.
Lo único que debe hacer es registrar esa información en nuestros sistemas, en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, pedimos que se comunique con nosotros para poder validar si es que ya está esa información registrada en nuestra base de datos o si es necesario registrarla. Dice, pregunta Yanina, ¿EAN puede tener información combinada con el código UDI en dispositivos médicos? No entiendo la pregunta, sin embargo, son dos simbologías diferentes, ¿no? El UDI a nivel mundial, cuando yo identifico de forma única los dispositivos médicos, puedo codificar esta información en simbología GS1128, que es un código lineal y aceptado por algunos países en el mundo, y también puedo codificar esta información de identificación única de dispositivos en Data Matrix, que es lo que la normativa ecuatoriana pide. En otros países del mundo también se pide el GS1120, el Data Matrix, perdón. Entonces, son dos simbologías diferentes. Sin embargo, recuerden que el JETIN siempre sale del código EAN, que ya tiene su producto. No necesita asignar un nuevo EAN al producto si es que este es importado. Gustavo nos pregunta, sí les vamos a enviar el resumen de la charla, la presentación la vamos a compartir. Y bueno, va a estar cargado el video en nuestro canal de YouTube. Otra pregunta que nos hacen, dice, ¿cómo se podrá lograr la generación de números de serie aleatorios sin un sistema informático que haga esto? Pues hay varias opciones de poder generar los números de serie. Luego de generar los números de serie, ustedes lo integran a la línea de producción, que muchos la están automatizando, pero no necesito de un programa para generar números de serie. Como yo mencionaba, es suficiente con un Excel para ustedes generar un bloque de números de serie. Luego que esto lo integren a sus ERPs para poder automatizar procesos es diferente. Pero la pregunta que nos hacen siempre es, ¿cómo genero los números de serie? Entonces, generar números de serie, incluso en un papel y con lápiz, ustedes pueden hacerlo. Ya lo importante es que sepan custodiar correctamente esa información y obviamente eviten que se duplique la generación de los números de serie ni por lote ni por unidad fabricada. Dice, muchos dispositivos médicos no tienen números de serie y se identifican solo por lote. Sí, es correcto. ¿Cómo se puede gestionar la trazabilidad para dispositivos sin números de serie? Se puede hacer trazabilidad a nivel de lote. Cuando nosotros hablamos de trazabilidad, podemos hacer trazabilidad de 3 maneras básicas, mínimo, como mínimo de 3 maneras. La una a nivel de clase, que es todos los productos. Por ejemplo, esta botella de agua que tengo acá yo es de frutos rojos. Entonces, tiene un JETIN. Todas las botellas de 500 ml de frutos rojos tienen el mismo JETIN. A eso se lo conoce como clase. Entonces, yo puedo hacer trazabilidad a nivel de clase. Luego, todas las botellas de agua fabricadas tienen un lote. Yo puedo hacer trazabilidad a nivel de lote. Pero si yo quiero llegar a una trazabilidad más específica, es a nivel de serie, que se conoce trazabilidad a nivel de instancia. Entonces, yo puedo hacer trazabilidad a nivel de las tres ejemplos que acabo de plantear. Si es el caso de ustedes y necesitan de mayor información, por favor, se comunican conmigo. Luego nos consulta Adriana, dice, ¿cómo lograr trazabilidad en dispositivos cuando el fabricante, cumpliendo con estándares europeos, envía los productos al Ecuador con código de barras lineal y el ARSA solicita Data Matrix? Lo mencionamos hace un momento, debido a que la normativa en el Ecuador pide que sea simbología Data Matrix, es necesario que se incluya el CUD aquí en el Ecuador, si es que el origen no lo quiere hacer, ¿no? Pero recordemos que el uso del estándar GS1 está armonizado a nivel mundial y puede ser que ese mismo fabricante para otro país como Brasil, me invento, puede ya estar mandando Data Matrix. Entonces, consultar con su origen a ver si es que es posible que esa mercadería llegue al Ecuador también con Data Matrix. Si no, pues la normativa plantea, de acuerdo a lo que está escrito y en los documentos oficiales, nosotros no somos la autoridad, no podemos mencionar nada al respecto, pero de acuerdo a lo que dicen los documentos, ustedes van a poder incluir el CUD una vez que el producto esté nacionalizado.
Dice, buenas tardes. ¿Existe algún riesgo al enviar productos serializados al mercado sin contar con la comunicación con el software del ARSA que permite todo el proceso de trazabilidad? A ver, es importante que exista un sistema nacional de trazabilidad, ¿sí? Ejemplo, sistema del ARSA. Pero, ¿de qué serviría tener el sistema nacional de trazabilidad si nosotros, como empresas, como cada uno dentro de los actores de la cadena de abastecimiento, no tenemos una trazabilidad interna? Entonces, la parte fundamental de todo esto para que no exista ningún riesgo es que cada uno de ustedes tenga visibilidad de la información, ¿sí? Y una vez que tenga visibilidad de la información, la ARSA con su sistema o sin su sistema puede hacer solicitudes de rastreo y ustedes mostrar la información sin ningún inconveniente porque tienen esta cultura de registro. Ahora, lo ideal siempre es que exista una compra centralizada de los medicamentos que esté siempre conectado a un sistema centralizado de información como lo tiene Argentina, como lo tiene España, como lo tiene la Unión Europea, el FDA. Sin embargo, hasta que eso suceda, lo importante es que ustedes como empresas tienen que lograr su trazabilidad interna. Dice, ¿cómo se puede garantizar el trace de un producto que venga parcial o que se encuentre dañado el data matrix? O sea, si se encuentra dañado el data matrix, por eso la importancia siempre de que esté la información humanamente legible también acompañando al data matrix, ¿no? Porque si se daña la simbología como tal, yo tengo la información humanamente legible. Pero finalmente, si se daña ambas informaciones, la otra opción que se me ocurre y que ha sucedido en otra categoría de productos es yo tengo el YETIN en el EAN, en el código EAN, yo tengo la fecha de caducidad y el número de lote en el impreso en el empaque del medicamento, que es lo que actualmente viene, y podría imprimir también un número de series, ¿no? Entonces ya no capturo la información automáticamente, sino que la digito sobre la base de lo que otras partes del empaque del producto me informan. Esa podría ser una forma, pero siempre que haya el número de serie, porque recordemos que el motivo por el cual se decide utilizar GS1 Data Matrix a nivel mundial es porque me permite generar en poco espacio un número de serie adicional a la información complementaria de trazabilidad que ya se ha venido usando desde hace mucho tiempo atrás, que es fecha de caducidad y número de lote. Dice, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. ¿Cómo van a manejar los procesos de logística inversa toda vez que tanto las instituciones públicas como las farmacias privadas dispensan y venden los productos de manera fraccionada, con lo cual se perdería la información cargada en el código bidimensional? Aquí es importante recordar lo que yo les mencionaba. Cuando hablamos de trazabilidad, cada eslabón de la cadena de abastecimiento tiene un rol y tiene una responsabilidad. Además de eso, la normativa en uno de sus artículos menciona que los hospitales tendrán que encargarse de generar la trazabilidad interna. Entonces, el momento que el producto que ustedes fabrican viaja por los distintos socios comerciales y arriba al hospital que tiene que arribar, hasta ahí es la responsabilidad de ustedes como fabricantes. Hasta ahí ustedes tienen la trazabilidad si es que todos comparten la información de forma colaborativa, ¿sí? Ya lo que suceda en una farmacia privada, pública o en un hospital es una responsabilidad por parte del hospital y es por eso que se necesita seguir estos mismos pasos que estamos viendo en pantalla para poder lograr esta visibilidad de la información. Entonces, los roles y las responsabilidades de cada actor es muy importante en trazabilidad. Dice, buenas tardes. Los componentes del código CUT se limitan a los 4 establecidos en la normativa. ¿Es posible incluir datos como fecha de elaboración del producto? La sugerencia es que no. De acuerdo al estándar GS1, la recomendación es que solamente vayan los 4 datos complementarios de trazabilidad. Sí se puede añadir más información, pero la idea no es que toda la información que nosotros necesitamos esté codificada en el CUT, sino que estos 4 datos que solicita la normativa y que son los 4 datos que están armonizados a nivel mundial, sean las llaves de acceso a la información que van a estar en las bases de datos. Entonces, la sugerencia es no colocarlo. De acuerdo al estándar, sí se podría hacer. De acuerdo a la normativa, habrá que consultar con el ARSA, si lo va a permitir, pero la recomendación técnica del estándar es que no.
Otra consulta. El pasado 9 de junio, el presidente actual firmó el decreto ejecutivo para la eliminación de barreras de comercio y actividades productivas. Este decreto deja en stand-by esa normativa para los dispositivos. A fin de cuentas, es más carga operativa, más costo y más pasos y menos acciones. Desconozco si es que deja en stand-by la normativa. La sugerencia es que se dirijan estas consultas directamente a las autoridades para que de esa manera puedan conocer ustedes de primera mano si es que queda sin efecto o no la normativa. Entendemos que no, el instructivo fue liberado el pasado mes de mayo, están establecidas ya fechas para la primera, segunda, tercera y cuarta etapa, así que la recomendación desde GS1 es que ustedes vayan avanzando en el trabajo, ¿no? Con muchos de ustedes ya hemos trabajado desde el año anterior. Nueva pregunta, dice, ¿la fecha de fabricación tiene que ser incluida en los medicamentos también? En el CUT no, en el CUT solamente los 4 datos de acuerdo a lo que la normativa dice. Si es que ustedes desean imprimirlo en el empaque del producto y no se contradice con ninguna regulación que exista o que rija sobre la categoría de producto que usted tiene, no veo ningún inconveniente, pero siempre consulte con la autoridad regulatoria respecto a este tema. En el CUT no debería añadirse. Gustavo nos pregunta, el CUT, si el estuche secundario ya contiene lote y fecha de vencimiento, ¿se puede solo incluir el número de serie EAN y data matrix? ¿Cuál es el estándar mínimo? A ver, es lo que nos referíamos hace un momento respecto al espacio que existe en el empaque de un producto, ¿ya? Si yo ya tengo impreso fecha de caducidad, número de lote, perdón, entonces solo incluyo el YETIN y el número de serie en el data matrix. La sugerencia es que no, que se incluya siempre los 4 datos, es el ideal. Sin embargo, el estándar GS1 sí permite que legiblemente se vea solamente el YETIN y el número de serie, ¿sí? Pero siempre en el CUT codificado los 4 datos, ¿ya? Nuestra recomendación es que sigamos el ideal técnico de lo que el estándar sugiere por los beneficios que esto le va a traer a la operatividad de su empresa. ¿Sí? Ya, si es que actualmente ustedes ya tienen impresoras que permiten imprimir el data matrix, ¿por qué no hacerlo entonces de acuerdo a lo que el ideal del estándar plantea y buscar opciones alternativas para el producto, ¿no? Entonces, a no ser que el espacio realmente no se lo permita, se puede considerar esta opción que estoy planteando y que el estándar así lo sugiere, lo plantea como una excepción. Si ustedes tienen dudas adicionales respecto a este tema, también les pido me envíen vía correo electrónico cuál es el caso en específico. Cualquiera de nosotros aquí en la empresa encargados de estos temas podemos apoyarlos y validamos contra el estándar GS1. Finalmente, si es que hay alguna duda que nosotros no podamos responder y que consideramos que es la autoridad quien tiene que solventar esa inquietud, pues siempre somos muy claros y muy honestos con ustedes y pedimos que esas inquietudes sean canalizadas a través de la autoridad. Otra pregunta nos hace Concepción, dice, según el instructivo emitido, debemos presentar el plan gradual de implementación, sin embargo, en el documento no se establecen especificaciones técnicas para implementar códigos bidimensionales. De otra parte, del lado de las instituciones públicas, CERCOP, ARSA y la Red Integral de Salud Pública involucradas en el tema, aún no se ha cumplido con lo establecido en la normativa. Base de datos, operador logístico. ¿Qué nos garantiza que lo que se trabaje e invierta esté alineado con el sistema de implementación del ARSA para el reporte de movimientos logísticos? Sería importante que se clarifique bien los procesos antes que se obligue a la industria a implementar un sistema que aún está incompleto, considerando además que se amplió el alcance de la primera fase, con lo cual el volumen de productos a ser trazados será mucho mayor que el inicialmente establecido. Bueno, a ver, nosotros no tenemos información respecto a esto que nos consulta. En realidad son preguntas que deben ser canalizadas a través de la autoridad sanitaria. Sin embargo, lo que sí es que lo que ustedes ven en pantalla en este momento, estos 13 pasos son los que le van a ayudar a usted como empresa y a sus socios comerciales a hablar un solo lenguaje de comunicación para poder generar la trazabilidad interna y externa que se necesita a lo largo de la cadena de abastecimiento del sector salud
para finalmente, si es que la autoridad sanitaria ya logra cumplir con estos pendientes que tiene, usted pueda transmitir la información. Sí, al establecerse el estándar GS1 dentro de la normativa, creeríamos que vamos a estar todos armonizados como lo está el mundo entero en este tema de productos farmacéuticos regulados. Sin embargo, ya dudas más específicas al respecto, como menciono, la autoridad sanitaria es la única que tiene las competencias para responder a estas inquietudes. Dice, ¿nos puede dar el email donde podemos validar los códigos? Sí, por favor, pueden anotar mi correo, que es nmaldonado, ya les comparto a través del chat, nmaldonado, o ecop@gs1es.org. o ecop@gs1es.org. Ustedes tienen ahí los correos donde inicialmente pueden enviarnos la información. Me parece que mandé. Ahora sí. No lo mandé público, lo mandé personal. Aquí hemos lo consultado en el Maldonado @gs1es.org o ecop@gs1es.org. Dice la otra pregunta. Mencioné que se pueden usar los números de serie generados con un Excel. Hasta que esté activo el sistema de trazabilidad, ¿se pueden generar números de serie al azar sin registrarlos? A ver, los números de serie los pueden generar ustedes en el Excel para poder identificar de forma única sus productos el momento que generan el CUT, ¿sí? Entonces, eso les sirve para la identificación de la mercadería. Pero es evidente que ustedes también deben empezar a trabajar como cada actor de la cadena de abastecimiento en el registro de esta información en sus sistemas informáticos, en sus ERPs, ¿sí? Entonces, es importante que lo hagan. Esto es un proceso donde tiene que cumplirse etapa por etapa y como ya vieron, la etapa de identificación viene antes que la etapa de registro de datos de trazabilidad. Es lo que hemos estado haciendo con muchas de las empresas que nos han contactado, ayudarles a mejorar la calidad de datos que tienen y validar si las identificaciones son correctas para que luego de esto sí entremos en la etapa de cómo voy a capturar la información, cómo la voy a registrar, hablando de los sistemas que ustedes empleen, ¿no? Que esa es una de las reformas que el último documento que la autoridad regulatoria liberó menciona, que cada uno tiene que trabajar en los sistemas de trazabilidad que se empleen. Dice el serial number que contiene o de qué está compuesto. El serial number del CUT es un número de serial. Sí, el serial number del CUT, es decir, de la unidad comercial, es un alfanumérico de 1 hasta 20 caracteres que ustedes lo generan de forma aleatoria y bajo la estructura que ustedes planteen. Por ejemplo, al inicio una letra mayúscula, luego 5 dígitos aleatorios y al final una letra minúscula, por poner un ejemplo. Pero el serial number, el serial shipping container code, que es el número de serie que identifica de forma única a cada una de las cajas de las unidades logísticas, sean estas cajas o sean estos pallets, es un número de 18 dígitos que se genera a partir del prefijo de empresa que cada uno de ustedes. Todas las empresas que manejan códigos de TIN tienen un prefijo de empresa. Entonces, como GS1 Ecuador, nosotros les apoyamos a ustedes, les capacitamos para que puedan generar estos números de serie. Nos consulta María Belén, dice, si el código EAN ya se encuentra registrado y para generar el YETIN solamente se ha agregado el 0 delante del EAN, ¿se debe igualmente hacer la validación para verificar que el YETIN esté registrado? No, no es necesario. Nosotros validamos y verificamos que el YETIN que está codificado en el EAN sea un número válido. Una vez hecha la verificación, se recomienda ya la generación de los códigos CUT del Data Matrix. Otra pregunta, si en el empaque secundario de un medicamento por su tamaño no se puede incluir toda la información que indica la norma, ¿qué es lo obligatorio incluir? Pueden omitirse los 4 datos dentro de lo que es la información humanamente legible, ¿no? Me voy a regresar un poco acá a una de las diapositivas que teníamos. No.
aquí, ¿sí? La información humanamente legible es lo que está aquí a la derecha. Está acá a la derecha del Q, ¿ya? El primer ejemplo que ustedes ven aquí a la derecha de la diapositiva. Entonces, yo puedo omitir, la información humanamente legible y dejar solo el data matrix, la simbología data matrix, ¿sí? O a su vez puedo colocar las dos informaciones. Y si el espacio es realmente muy reducido, el estándar, según las excepciones, permite que se omita en la información humanamente legible el 10 y el 17, y solo se deje el 0, 1 y el 21. Después del 01 va el JETIN y después del 21 va el número de serie. ¿Sí? Para más información a detalle de este tema, por favor, se comunican con nosotros. Listo, estas son las preguntas que teníamos. ¿Alguien más desea consultar algo? ¿No existen más preguntas? Bueno, si es que no existen más preguntas, les agradecemos por la participación a este evento. Nos hemos tomado un poco más de tiempo, pero creo que es importante poder solventar las inquietudes que desde GS1, bajo nuestras competencias, podemos aportar con ustedes como industria farmacéutica. Ya tienen nuestros datos de contacto y quienes recién están iniciando la labor en este tema, pues no duden en comunicarse con nosotros. Y quienes ya han avanzado en el tema y tienen etiquetas que requieran ustedes que nosotros verifiquemos, por favor nos hacen llegar originales o en PDF. Tenemos, como mencioné hace un momento, ya el equipo verificador de códigos bidimensionales aquí en el Ecuador. Es un equipo que por ser importado tuvimos ahí algunos retrasos en el tema de la importación, pero ya lo tenemos. Así que, nuevamente, cualquier duda, estaremos gustosos de poder atender, sea telefónicamente o por correo. Les deseamos una feliz tarde, un buen fin de semana y muy buenas tardes a todos.